Hola jóvenes, muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión del día 10 de marzo del 2021. El día de hoy estaremos platicando un poquito sobre los costos variables que comentábamos ya el día de ayer. Los costos variables que vienen a representar un aspecto sumamente importante para realizar nuestra proyección financiera y sobre los cuales tenemos que hacer antes algunos cálculos. Ya ayer más o menos les comentaba cómo realizar estos cálculos, pero hoy lo vamos a ver con un poquito más de precisión para que se entienda mucho mejor. Entonces les voy a compartir pantalla para que puedan apreciar el método. Bien, lo primero que tenemos que hacer es crear una tabla similar a esta. No necesariamente tiene que ser igual, pero por eso puede ser similar. ¿Qué es lo que tenemos en esta tabla en pantalla? Número 1, un apartado para identificar al producto en específico. En este caso, vamos a hacer el ejemplo con un pastel de 3 leches. Número 2, identificar todos los recursos que vamos a necesitar para ese pastel de 3 leches, cuánto nos va a costar cada recurso y cuánto vamos a usar de cada recurso, de manera que tengamos una noción más precisa respecto a los elementos necesarios para poder crear cada uno de estos, en este caso, pasteles. Para el ejemplo, en este caso particular, en el cual tenemos que crear un producto con una serie de elementos de materia prima, lo que hice fue simplemente sacar una receta de pastel de 3 leches de internet cualquiera. En este caso resultó la que pueden ver ustedes en pantalla. Tenemos todos estos ingredientes que para nosotros se convierten en recursos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, identificar todos los elementos que son necesarios para nuestro producto o para nuestro servicio. Aplica igual para los dos. Entonces, primer paso, identificar o hacer un listado de todos esos recursos necesarios. En este caso, la receta me marca todos estos ingredientes. Entonces, como recurso, vamos a plantear primero huevo, después vamos a integrar azúcar, posteriormente harina, vamos a usar harina de trigo. Estos elementos ustedes ya los debieron haber considerado dentro de su apartado de proveedores. Aquí solamente es cuestión de ir acomodando por cada producto cuáles de esos recursos son los que tenemos que estar utilizando. Entonces aquí harina, vamos a añadir también vainilla, mantequilla, otro elemento. Tenemos leche entera, leche evaporada, leche condensada, también más vainilla, después crema batida en este caso, fresas, después necesitamos durazno en almíbar y me parece que eso está bien. Entonces ya tenemos aquí, por ejemplo, todos los recursos que son necesarios para poder crear nuestro pastel. Tenemos en este caso, son 11 ingredientes para nuestro pastel. Sin embargo, para poder crear y vender un pastel no solamente necesitamos los ingredientes, necesitamos también otros recursos. ¿Qué otra cosa necesitamos, por ejemplo, en este caso, para cada pastel? ¿Qué cosa utilizamos específicamente para cada pastel y que no se vuelva a utilizar en otro? ¿Qué me dicen? ¿Qué otra cosa nos hace falta aquí? Las charolas. Las charolas, por ejemplo, muy bien. Entonces, ese tipo de recursos que también se van consumiendo con cada producto, hay que ir integrándolo. En este caso vamos a poner charolas para pastel, o charola para pastel solamente. Podemos integrar otro que pudiera ser, por ejemplo, papel pergamino, para que no se pegue ¿cómo se llama esto? La masa,
o el pan como tal cuando lo estemos horneando al molde. Entonces tenemos esos dos elementos que son aspectos que se estarán utilizando en diferentes pasteles. ¿Qué otra cosa podríamos añadir aquí? Tal vez podríamos añadir algo como etiquetas en las cuales estaremos utilizando para cada pastel. Tal vez pudiéramos incorporar también dentro de estos aspectos, no sé, digamos que una bolsa en la cual vamos a entregar ese pastel o alguna cuestión similar. Podría ser un papel para envolver, a lo mejor moños, a lo mejor figuras, cualquier otro elemento, ya lo integraríamos. Entonces, una vez que justo moños o listones también podrían ser integrados aquí o cualquier otro elemento que quisiéramos integrar en nuestro pastel. Obviamente, si tienen pasteles ya con decoraciones más precisas, pues habría que ser más precisos también en este tema. Bien, de 11 recursos que teníamos, subimos a 15. Entonces, solamente para la producción del pastel de 3 leches, que es el que estamos utilizando en este ejemplo, necesitamos de por lo menos estos 15 recursos. ¿Ok? En el caso de ustedes tendrán que hacer algo similar. Sea un servicio, sea un producto, es lo mismo. Por ejemplo, si habláramos del servicio de planchado de cabello, ¿qué recursos necesito yo para poder planchar el cabello de uno de mis clientes? En este caso, por ejemplo, no vamos a contar la electricidad porque tendríamos que ser bastante precisos en cuanto a las mediciones y demás, pero sí vamos a utilizar otros elementos. Tal vez spray para el cabello, tal vez algún tipo de acondicionador, tal vez necesitamos lavar el cabello del cliente antes de plancharlo, entonces utilizaremos shampoo, utilizaremos quizá algún otro tipo de crema para peinar, etcétera. Todos esos ingredientes los vamos incorporando a nuestro listado de recursos y son los que estaremos planteando para poder hacer nuestro cálculo del costo unitario. ¿Ok? En ese caso estamos haciendo un servicio, pero de todas formas podemos identificar recursos. Si habláramos, por ejemplo, del autolavado, pues bueno, en ese caso, recordemos que ustedes, el equipo del autolavado, debe estar utilizando algunos, digamos, materiales o algunos productos que no eran completamente, o que no eran, mejor dicho, solamente agua. Entonces, cada uno de esos recursos que estarán utilizando para la limpieza, para el abrillantamiento y demás dentro del autolavado, pues habrá que incorporarse. En el caso de otras empresas, como por ejemplo la florería, pues obviamente habrá que integrar dentro de los recursos cada una de las flores que se están utilizando, las envolturas que estarán planteando, las cajas que estarán utilizando en su caso, también pueden hablar de moños, también pueden hablar de cualquier otro elemento necesario para sus arreglos florales. Y los demás emprendimientos se aplican exactamente igual, sea producto, sea servicio, podemos identificar los recursos. Solamente vamos a hacer esta aclaración. Los recursos que tenemos que plantear aquí son aquellos que se están consumiendo con cada vez que yo hago un producto. Por ejemplo, si yo hago un producto, necesito huevo. Y cuando yo utilizo este huevo, entonces ya no lo voy a tener dentro de mi inventario. Pero también para hacer un pastel necesito un molde. Pero ese molde lo voy a seguir utilizando más adelante. ¿Me explico? Si en lugar de pastel de 3 leches fuera, por ejemplo, fueran muffins, fueran quequitos, estos mini pastelitos que tienen un capacillo o un molde de papel, en esos casos, entonces, sí, como ese molde se va con el cliente, pues entonces lo integramos aquí. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Los instrumentos, los materiales y todo lo que tiene que ver con inversión inicial o con nómina, no se cuenta aquí. De hecho, inversión inicial, nómina y costos fijos, que nómina viene siendo costos fijos también, no se integran, son solamente cuestiones variables. Bien, una vez que ya tenemos entonces identificado qué producto vamos a estar tratando de
de estudiar y cuáles son los recursos necesarios para elaborar ese producto o servicio, vamos a identificar cuánto nos cuesta la adquisición de cada uno de esos recursos. Es decir, los datos que ustedes ya incorporaron dentro de su documento de catálogo de proveedores, vamos a traerlos a este cálculo. Por ejemplo, una tapa de huevos, a lo mejor me costó 65 pesos y que trae en total 30 huevos. ¿Sí? En este caso vamos a agregar una columna adicional de costo unitario. Costo unitario de adquisición en este caso. Vamos a juntar, ahí estamos. Y entonces aquí son 30 huevos o 30 piezas. Bueno, no es necesario. Incluso podemos ser más específicos y plantear acá la medida. Aquí podemos poner piezas. Ahí estamos. Entonces, ahora sí, para el costo unitario lo que podemos hacer es simplemente identificar cuánto me cuesta cada uno de estos 30 huevos que yo tengo aquí. Para eso simplemente tengo que dividir. En este caso divido los 65 pesos entre el total de huevos. Y me sale cada huevo en este ejemplo a 2 pesos con 16 centavos. Con 17 centavos si redondeamos. Entonces, este es el costo unitario. ¿Ok? Tenemos que hacer exactamente lo mismo con las demás. Una vez que ya obtenemos este costo unitario de adquisición, vamos a necesitar identificar el costo unitario del uso del recurso o de la preparación o de la creación del producto. Para este ejemplo, para el pastel tres leches, ¿cuántos huevos yo voy a necesitar? Me voy a mi lista de ingredientes y mi lista de ingredientes me dice 8 huevos, pero también me dice aparte 2 yemas y 2 claras. Entonces en total son 10 huevos. ¿Cuántos entonces aquí? 10. Y lo que voy a hacer es una multiplicación. La cantidad necesaria de huevos por el costo unitario de esos huevos. Y aquí tenemos ya mi costo unitario para la creación del recurso. ¿Me explico? ¿Por qué tenemos dos costos unitarios? En este caso, es el costo unitario porque nos referimos al pastel. Y en el otro, nos referimos a cada recurso. ¿Vale? Entonces, esa es la diferencia. El hacer un pastel de 3 leches, de acuerdo con esta receta, nos implica un costo de 21 pesos de huevos solamente. Tenemos que hacer exactamente lo mismo para cada uno de los recursos. Por ejemplo, azúcar. ¿Cuánto cuesta el azúcar? Digamos que yo voy a comprar bolsas de azúcar de 1 kilo. Entonces, para hacer el ejercicio un poquito más cercano a la realidad, vamos a buscar cuánto cuesta el kilo de azúcar actualmente. Aquí tenemos, por ejemplo, que es de Walmart y cuesta $28.90 el kilo. Vamos a ponerlo así, $28.90 es el costo total del recurso. ¿Cuánto trae este recurso? 1000 gramos. En este caso vamos a medir en gramos. ¿Cuál es el costo unitario entonces en este caso? Vamos a hacer la división. Solamente corremos la fórmula que ya tenemos arriba. En este caso, cada gramo me cuesta 3 centavos. ¿Cuántos gramos de azúcar yo necesito? Vamos a irnos a la receta. Azúcar necesito 180 gramos. 180 gramos. Entonces, de azúcar estaré gastando para cada pastel 5 pesos con 20 centavos. ¿Ok? Vamos a ir al siguiente producto y así podemos ir acumulando un poquito más. Les voy a pedir a ustedes, les voy a pedir 5 voluntarios que puedan hacer búsqueda de artículos, por favor. ¿Quién dice yo? Yo, profe. Ok, tenemos a Luis, a Betty, a Loperena.
a Roberto y a Sheila. Bien, tenemos 5. Vamos a hacer una búsqueda, por favor, de los siguientes elementos que nos hacen falta a partir de mantequilla y yo hago los demás. Entonces, por favor, Luis, ayúdame a buscar cuánto cuesta la mantequilla. Betty, ayúdame con la leche entera. Roberto, ayúdame con la leche evaporada. Sheila, ayúdame con la leche condensada. ¿Qué más será? Lo perena, porfa, con la crema batida. Y bueno, si alguien más se quiere añadir, buscar fresa, durazno, charola y papel pergamino. ¿Ok? Mientras yo reviso harina de trigo y vainilla. Bien, por ejemplo, en este caso, harina de trigo. Vamos a ver cuánto cuesta la harina de trigo. Aproximadamente, en este caso, en Walmart Super, 15 pesos un kilo. Ojo, en este ejemplo que estoy haciendo, estoy poniendo precios de supermercado, pero ustedes seguramente traen precios de cadenas más grandes. Incluso, para este caso, vamos a buscar harina de trigo en Sam's para que tengamos una noción más realista de esto. Digamos que, por ejemplo, en este caso, vamos a buscar harina en paquete grande. Tenemos que es harina de trigo selecta, sí, esta es la que puedo utilizar, cuesta 449, el de 44 kilos. Entonces, 449, ¿cuántos gramos trae, mejor dicho, en este caso? Porque lo estoy midiendo en gramos, tiene 44,000 gramos, es decir, 44 kilos. Pero como estoy midiendo en gramos para que se me facilite los datos, pues lo pongo en gramos. Después el costo unitario, corro la fórmula, y cuántos gramos de harina necesito. La receta me dice que necesito 240 gramos. Entonces, mi costo unitario de harina será de 2 pesos con 45 centavos. ¿Ok? Hay que hacer exactamente lo mismo con los demás. Vamos a ir calculando los demás entonces. La vainilla no se la pedí a nadie, entonces vamos a buscar aquí mismo en Sam's para que sea mucho más rápido. Digamos que es de 1 litro, cuesta 37.84. 37.84 y trae 1000 mililitros. ¿Sí? ¿Cuántos mililitros necesito? Vamos a buscar. Una cucharada. ¿Cuántos mililitros son? Una cucharada es igual aproximadamente a 15 mililitros, de acuerdo al menos con Google. Entonces, aquí voy a necesitar 15 mililitros, porque la receta me dice una cucharada de extracto de vainilla. ¿Ok? Vamos con el siguiente, mantequilla. ¿Quién está buscando mantequilla? Yo. A ver. Encontré la mantequilla Gloria sin sal de 12 piezas de 90 gramos por 193 pesos. 193 pesos. Total sería 193, cantidad total, multiplica 90 por 12, entonces serían 1080 gramos. Ok. Son gramos. Unitario. Muy bien. Cantidad necesaria, no sabré decirle cuánta sería. Aquí nos dice 30 gramos de mantequilla. Entonces, muy bien. Muchas gracias, Luis. Vamos al que sigue, leche entera. Hago yo. Encontré el litro en 21 pesos. 21 pesos el litro. Entonces estamos hablando de 1000 mililitros. Y de leche nos pide la receta. Nos lo piden gramos, pero aproximadamente 245 gramos de leche entera serán 250 mililitros.
Leche evaporada, ¿cuánto cuesta? Cuesta 158, profe. ¿Cuánto otra vez? Son 8. 158. Ok. Unos, ¿Y cuánto son es? 8 piezas de 360 gramos. 8 piezas de 360 360 gramos, entonces son 2.880 gramos, gramos. correcto. Muy bien. En este caso estamos hablando de que necesito 245 gramos. Correcto. Ahora vamos con leche condensada. Cuesta 174.93 Ujú. de 8 piezas por 387 gramos. Perfecto. 100 gramos también. Y la receta nos pide 306 gramos. Bien. A ver, extracto de vainilla me pide otra vez acá, entonces tengo que duplicar lo que ya había puesto de vainilla, que me parece que es este, sí. Como me lo pide 2 veces, pues bueno, vamos a multiplicar esto 2 veces, son 30 gramos. Entonces ya pusimos huevo, azúcar, harina, vainilla, mantequilla, leche, y vamos con crema batida. Bueno, aquí encontré dos, que es una pieza, o sea, una lata de 184 gramos en 57 pesos. ¿Ok? Y también hay otra que es de la misma marca, pero 2 piezas, Uh-huh. que son de 980 mililitros cada una, a 158.56. No sé si quiera la que viene en 2 juntas o solo una. Mejor el de 2, 158 puntos. 56. ¿Okay? Y esta viene medida en gramos o en mililitros. Aquí viene en mililitros, que bueno, aquí viene 1.96 litros. Okay. ¿En total o cada una? ¿Cómo? ¿Es 1.96 en total o de cada bote? De cada bote es 980 mililitros. Ok. Entonces en total son 1.96 litros. Okay, Esos bueno. son 1960 mililitros. Y de esto necesitamos, nos dice, suficiente crema batida. No sabemos cuánto es. Vamos a pensar que requerimos por lo menos medio bote. Entonces vamos a pensar en los 980. Bien, después necesitamos el de fresa. Yo encontré a 64 pesos 454 gramos. 454 gramos. Y esto lo necesitamos para relleno y para decorar. Entonces tal vez necesitaremos la mitad, digamos, unos 220 gramos. Bien. Durazno en almíbar. Aquí tengo bueno, si quieres se lo digo. Bueno. Sí, démelo, por favor. Son duraznos en almíbar en 46 pesos de 820 gramos Okay. en Walmart, sí. 820 gramos. También nos dice suficiente. Vamos a pensar que necesitamos, igual que fresas, 220 gramos. ¿Carola para pastel? ¿Alguien lo tiene? Ok, vamos a buscar acá, charola para pastel. Y pues buscaríamos algo como esto, digamos esto de Mercado Libre, que son 620 con 50 piezas. 620 con 50 piezas. En este caso requerimos solamente uno. Vamos a ver papel pergamino. Vamos a buscar papel pergamino. O papel para hornear o cualquier otro, ¿no? Bien, por ejemplo, papel para panadería, este que nos cuesta, vamos a ver. Este lo tiene medido por libras en lugar de por medida. Vamos a ver, papel para
hornear. Así probablemente sea más sencillo. Aluminio, plástico, papel, antiadherente para hornear. 333, el de 18 metros. 333, 18 metros. Y digamos que aquí nosotros necesitamos 1 metro en total. ¿Sí? ¿Qué más nos hace falta? Etiquetas, que etiquetas digamos que nos cuesta, no sé, digamos que nos cuesta 100 pesos, 1000 etiquetas. Y pues que obviamente solo necesitamos una, son 10 centavos de cada etiqueta. Y una bolsa, que digamos que las bolsas nos cuesten, no sé, digamos 200 pesos, un paquete con 500 bolsas. Y necesitamos uno solamente. Bien. Correcto, ya tenemos entonces todos los recursos necesarios para mi pastel. Lo que vamos a hacer ahora es solamente sumar. Entonces todo esto, sumo en cuanto al costo unitario para el pastel. Y me dará un total, aquí lo tenemos, de 200 pesos, perdón, 225 pesos. 225 pesos es lo que nos cuesta hacer un pastel listo para vender, ya considerando todos los costos variables. Entonces, si yo quisiera vender un pastel de este tipo, el precio de venta tendría que ser por lo menos de 226 pesos para siquiera pensar en obtener algún tipo de ganancia. También hay que considerar, en este caso no estamos tomando en cuenta los costos fijos. Entonces, si ustedes se dan cuenta que su precio está por debajo de esto, habrá que modificarlo. Y habrá que modificarlo por lo menos al doble. En este caso yo sugeriría por lo menos hasta 450. Porque repito, hay que considerar también costos fijos y demás. Pero en todo caso, estamos planteando que nuestro pastel va a costar, o mejor dicho, nos cuesta elaborar nuestro pastel 225 pesos con 83 centavos. Esto que acabamos de calcular aquí, con todos los recursos necesarios, va a ser lo que vamos a integrar dentro de nuestro documento de inversión, dentro de nuestras proyecciones. Vamos a recordar eso que estábamos utilizando el día de ayer en la plantilla de Excel que les compartí también. Como recordarán, dentro de esta plantilla debemos incorporar una serie de elementos de inversión inicial, los productos que estaremos vendiendo y los costos estimados. Este costo que estamos tratando de identificar iría dentro de la hoja de costos, específicamente en costos variables. De aquí pondríamos costos variables de pastel de 3 leches. ¿Ve? En este caso, el costo variable de pastel de 3 leches fue de 225 pesos con 83 centavos. Y ya lo integramos ahí. Automáticamente, el propio documento nos va a brindar cuántos serían mis costos anuales sobre este tipo de productos. Es importante definir también que estos costos identificados en esta sección son importantes porque los vamos a estar utilizando más adelante. ¿Dónde? Por ejemplo, en la inversión inicial consideramos los costos variables. Dentro de las ventas también vamos a ocupar no necesariamente los costos variables, pero sí los productos que estaremos utilizando. De manera que todos estos costos deben ser planteados. La misma cantidad de productos que integremos en mi proyección de ventas debe de estar en mis costos variables. Por ejemplo, si yo voy a vender pastel de 3 leches, también voy a vender, no sé, flan cake. También voy a vender pastel de chocolate. Y además voy a vender, no sé, empanadas. Pues entonces todos esos tendrán que estar también dentro de mi apartado de costo. Costos variables de, en este caso, de flan cake, de pastel de chocolate, de empanadas y demás.
Digamos que el flan cake tendrá un costo de 200 pesos, se me hace muy caro, digamos de 120 pesos. El pastel de chocolate de 190, las empanadas me costarán realizarlas quizá, no sé, 39 pesos. ¿Okay? Dentro del apartado de ventas, aquí establecemos los precios, esos ya los habrían definido previamente. Pero una vez que ustedes hagan, como les decía, su cálculo de costos, podrán observar que quizá el precio de venta que tenían considerado está muy bajo. Por ejemplo, aquí en el pastel de 3 leches, digamos que yo tenía pensado vender mi pastel de 3 leches en 225 pesos. Si yo vendía mi pastel de 3 leches en 225 pesos, lo que iba a suceder es que mis costos, pues, iban a ser mayores que la ganancia que iba a tratar de obtener. Por ende, es importante el conocer precisamente los costos, al menos variables, de cada elemento. ¿Ok? Entonces, aquí ya sé que yo no puedo vender mi pastel de 3 leches en 225. Por ende, tendré que subir el precio quizá, como les decía hace un rato, a 450 pesos. El flan cake, que dije que me va a costar 120, pues yo lo estaré vendiendo en 240. El pastel de chocolate en 380 y las empanadas, digamos, en 75 pesos. ¿Vale? Platícanme cómo les va con el maestro Eric. ¿Qué fue lo que hicieron el día de hoy con él? El volumen de ventas mensual, profe. El volumen de ventas mensual, específicamente este apartado que tenemos aquí. Entonces, una vez que ya conocen este volumen de ventas, sería solamente cuestión de irlo añadiendo. Vamos a pensar que al mes yo voy a vender un pastel de 3 leches al día. Entonces vamos a vender 30 pasteles al mes. Pancake, digamos que vendo uno cada 2 días, vamos a vender 15. Pastel de chocolate, digamos que vendo uno cada 3 días. Y empanadas voy a vender, no sé, digamos 40 paquetes de empanadas al mes. Automáticamente se calcula mi proyección de ventas para el año 1, 2 y 3. Si además de esto yo le agrego todos mis costos fijos, que digamos que sería, por ejemplo, la renta, que sería agua, que sería luz, que sería internet, que serían, no sé, cualquier otro servicio. Digamos que de renta yo voy a pagar 6,000 pesos, de agua voy a pagar otros 4,000, no, es mucho, digamos 1,000. De luz, digamos que voy a necesitar 2,000 pesos. De internet, digamos 800, porque no sé, voy a estar muy basado en internet. Y otros recursos como gas o como cualquier otro elemento que me pareciera importante añadir, digamos que estaré gastando, no sé, 3,000 pesos. Y a esto le vamos a añadir, bueno, aquí automáticamente, mi capital de trabajo ya se está planteando. Ya tenemos un capital de trabajo de 40,000 que se integró en la inversión requerida. Aquí lo que voy a hacer ahora es simplemente plantear los demás elementos de inversión que yo necesito. Digamos, el registro de marca, digamos, la constitución de la empresa, digamos, por ejemplo, la remodelación del local, maquinaria, utensilios, vehículo, no sé, cualquier otro elemento necesario. Obviamente ustedes tienen todo el listado completo ya hecho, solamente es cuestión de pegarlo acá. Dentro de este punto, pues bueno, para este ejemplo en particular, todos van a tener uno. Y vamos a ver, por ejemplo, de marca, digamos son 3,200 pesos. De la empresa, digamos que el notario me va a cobrar 10,000. La remodelación me costó 35,000 pesos. La maquinaria me va a costar 169,000. Repito, ustedes no van a poner maquinaria, van a tener el listado completo de elementos de maquinaria. Aquí es solamente para mostrar el ejemplo. De utensilios, digamos, otros 25,000. Vehículo, digamos, no sé, solamente va a ser para repartos y movimientos, entonces voy a comprar algo pequeño que no gaste mucho, de 168,000. O incluso voy a comprar un auto usado de, no sé, 60,000 pesos. Y en otros elementos, digamos que se van otros 50,000. Listo.
Una vez que ya tengo yo completada mi inversión inicial junto con mi capital de trabajo, ya tengo entonces lista mi inversión requerida. Después de esto, ya tengo mis productos que voy a estar ofreciendo, cuánto voy a estar vendiendo de cada producto y a qué precio lo voy a estar vendiendo. Ya está lista mi proyección de ventas. Y una vez que ya concluí con la determinación de los costos variables de cada producto, ya tengo entonces costos fijos y costos variables. Una vez que ya hice todos estos elementos, estas primeras 3 hojas, lo demás, no sé si lo vieron con nuestro Eric, seguramente sí, pero lo demás viene a ser una corrida que automáticamente se realizó. Esta plantilla precisamente nos sirve para eso. Tenemos un estado de resultados aquí que nos muestra claramente cómo nos iría dentro de esta empresa. En este caso, lo que sucede es que tendríamos con esta proyección una utilidad de 88,411 pesos en el primer año, arriba de 100,000 pesos al segundo y casi 120,000 pesos al tercer año. Tenemos ingresos, en este caso, al año 1 por 286,000 pesos y egresos por casi 200,000. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa, por ejemplo, si en este caso esta es mi capacidad máxima? Y ¿sabes qué? Mi capacidad máxima son estos elementos, pero no creo que vayamos a conseguir ese escenario tan positivo. En realidad, se me hace que vamos a vender solamente unos 15 pasteles de 3 leches, unos 7 flan cake, unos 5 pasteles de chocolate y 20 paquetes de empanadas. ¿Qué provoca eso en mi estado de resultados? Que tengamos pérdidas. Pérdidas por 12,976 pesos. Entonces, en el primer año no estaríamos ganando nada en lo absoluto. Estaríamos, de hecho, perdiendo. Aquí tenemos el signo negativo. El segundo año seguiríamos perdiendo, pero ya un poquito menos. Para el tercer año ya casi no estamos perdiendo. Si seguimos con esta tendencia, en el cuarto o quinto año ya estaremos en números un poquito más positivos. Pero en todo caso, nosotros no queremos eso. Nosotros queremos tener ganancias desde el primer año. Al menos utilidades mínimas, pero utilidades al fin. Por ende, hay que buscar ciertas estrategias posteriormente para incrementar estas ventas. Bien, vamos a regresar. Digamos que acá sí voy a vender 30 pasteles de 3 leches. A ver cómo afecta esto. Veamos utilidad. Listo. Ahora, ¿cómo afecta esto mi flujo de efectivo? Mi flujo de efectivo, en este caso, tendría un total en el año 0 de inversión de 392,000 pesos. Todo eso es lo que voy a gastar al inicio. Y después ya voy a tener efectivo en los primeros 3 años. Todo bastante bien. Ok. Después, dentro de las siguientes hojas con las que contamos en nuestra plantilla de Excel, tenemos el punto de equilibrio. Y este nos va a indicar cuál es el punto preciso en el cual no ganamos ni perdemos, o cuánto es lo que estamos ganando en nuestros primeros años. En este caso, tenemos un punto de equilibrio, es decir, para tener nuestro punto de equilibrio necesitamos un mínimo de ingresos de 158,000 pesos. Nosotros tenemos 222,000, entonces estamos bastante bien, estamos por encima de este punto de equilibrio. Por eso ya habíamos visto en nuestros resultados que tenemos ganancias. Estamos por encima de ese punto. Con nuestro Eric verán más a detalle qué significa esto y cómo lo pueden detallar, como lo vemos en la conclusión acá abajo. Tenemos una evaluación financiera también. Esta evaluación financiera nos permite identificar algunos aspectos sumamente importantes a través de algunos indicadores. Los principales indicadores son estos 3. El valor presente neto, la tasa interna de retorno y el costo de capital. Que bueno, el costo de capital ya está preestablecido. Esto se lo asignamos nosotros. En este caso, tenemos tanto valor presente neto como tasa interna de retorno negativas. Lo ideal sería que, que ambos fueran positivos. Emitir, por ejemplo, estuviera en un punto entre 10 y 20%, pero positivo. Esto, si lo ve un evaluador, tendría una idea clara de que el proyecto
no es tan positivo, que no le conviene tanto. Y si se observa, por ejemplo, la gráfica que se genera automáticamente, vemos que la tasa interna de retorno realmente no es tan positiva. Es decir, no vamos a tener la posibilidad de recuperar lo que invertimos durante los primeros años. Y lo podemos observar claramente en nuestra tabla. Yo estoy gastando para mi primer año de funcionamiento 392,000 pesos. Aquí lo podemos ver. Yo estoy gastando estos 300, digamos 400,000 pesos. Primero, segundo y tercer año, ¿tengo ganancias? Sí. Pero durante estos 3 años, en total, yo tengo ganancias por solamente 162,000 pesos. 43 más 53 más 64 son 162,000. Y yo al principio gasté casi 400. Entonces, al menos en los primeros 3 años, no me conviene este proyecto. ¿Por qué? Porque no estoy recuperando mi inversión. Y acá lo podemos ver en el indicador. Menos 32% significa que al menos a los cálculos que se hicieron para el tercer año, todavía no he recuperado mi inversión, estoy debajo 32%. Repito, yo para el tercer año quisiera ya tener ganancias arriba del 20%. Entonces, es un proyecto que no es tan viable. Ya lo verán más a detalle con el maestro Eric. Y como les mostraba de este lado también, dentro de mi inversión y siguiendo lo que les mencionaba, aquí podemos apreciar con mayor claridad lo que les decía hace un momento. En este caso, mi flujo actual se va modificando. Primer año o año cero, gasto 392,000, son 392 negativos. Después tengo ganancias de 43, luego de 53 y luego de 64. En total, me faltan todavía 229,000 pesos para poder recuperar mi inversión. Entonces, en este caso, mi periodo de recuperación todavía no lo sé. Al tercer año todavía no está. Si yo, por ejemplo, tuviera la posibilidad de vender, no sé, digamos 300 pasteles, mi periodo de recuperación sería mucho mejor. Aquí vemos, por ejemplo, una TIR de más del 200%. Vemos que en este caso se recuperó la inversión desde el primer año. Aquí podemos ver ya saldos positivos desde el año 1 y demás. Entonces, teniendo esto que comentábamos el día de hoy sobre nuestros costos variables de cada producto que ofrecemos, teniendo eso, ya podemos hacer toda la corrida financiera. Su siguiente tarea entonces para mañana es crear esta tabla de cada uno de los productos o servicios que ofrecen. Les sugiero, para aquellos de ustedes que tienen muchos productos, que reduzcan su lista de productos a solamente 10. Y con esos 10 hacemos la proyección financiera. ¿Ok? Esta tablita que acabamos de hacer se los voy a cargar en Classroom para que sea un poquito más sencillo para ustedes el crear esta formulación de costos. Profe, entonces serán 10 productos. Sí, con 10 productos que tengan es suficiente, porque hay algunos de ustedes que pusieron 20, 30 o 40 productos distintos. Reduzcan, los que hicieron eso, reduzcan esa lista a solamente 10. Hay algunos otros equipos que solamente pusieron 5 o 6, con eso son suficientes. Muy bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Profe, pero vamos a corregir lo demás, a borrarlos o nada más para este cálculo. No, solamente para este cálculo. Vamos a dejar los demás tablas y elementos tal como están, pero para el cálculo, para que no sea tan extenso la carga de trabajo para ustedes, nos concentramos solamente en los 10 productos principales de su empresa. Ok, gracias. Bien, entonces les voy a cargar este Excel en unos minutos más para que lo puedan estar trabajando, ¿vale? En caso de Profe. dudas, comentarios, sí, mande, Betty. Nosotros al momento de trabajar con lo que nos puso a hacer el profe Eric hoy, nos salió una duda, porque por ejemplo,
En la capacidad instalada pusimos que al mes íbamos a trabajar 24 días. Como quiera lo contamos como 30 días o nada más los 24. No, en este caso considera nada más los que trabajan. Ah, ok. Y por ejemplo, mire, cuando hicimos su trabajo nos salió a 6.25 productos, pero como ahora vamos a trabajar sobre el 75%, necesitamos saber si, por ejemplo, tomamos el 6 nada más por el punto 75 o el 6.25 por el punto 75. Pueden utilizar el 6.25, el junto con los decimales, para que sea un poquito más preciso. Ah, ok. Muchas gracias, profe. Por nada. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda? Correcto. Vamos a dejar entonces hasta aquí la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Pongan presente en el chat, por favor. Que tengan excelente noche y nos vemos mañana. Hasta luego. Nos vemos.